Bueno, pues analizando la morfología, y la morfología la podemos ver por microscopía electrónica de barrido, ¿de acuerdo? Esto ya hemos visto algunas imágenes. Entonces, bien, aquí lo que vemos es mezclas de 90-10 con dos tipos de matriz, PLA o PLA-REX, y 80-20. Nosotros estábamos seguros de la cantidad que estábamos dosificando de poliamida. Sin embargo, yo no sé si ustedes llegan a apreciar que esta de PLA, de matriz PLA, vemos perfectamente las partículas, y en la de PLA-REX da la impresión que no hayamos introducido nada más, pero sabíamos que lo habíamos puesto. Cuando en microscopía algo no se ve, en general es una buena señal, quiere decir que está, pero es más pequeño. Entonces nos teníamos que ingeniar cómo verlo. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, pues lo que hicimos fue un ataque químico selectivo sobre la superficie, con estas condiciones, para disolver el PLA y ver, cuando uno remueve el PLA de la superficie, qué es lo que nos queda dentro. Y lo que nos queda dentro es esto. Ah, sí que están, las ven, pero mucho más pequeñas. Es decir, que cuando la matriz es REX, cuando la matriz es con más viscosidad, es capaz, durante todos estos procesos, el de mezclado y el de estirado, de emulsionar más, de hacer las partículas más pequeñas, de manera que a simple vista en la primera imagen parecía que no existían, pero sí que existen, y que ya podemos imaginar que el comportamiento mecánico que vamos a tener en estas mezclas de aquí va a ser mucho mejor que el de estas de aquí, porque tenemos una distribución mucho más fina de partículas. No me atrevería a decir que son, esto de aquí es 5 micras, la señal son 5 micras, las partículas no vamos a hacer la competencia a los nanocompuestos, pero sí que son submicras, son tamaño bastante pequeño. Y las conseguimos generar durante el procesamiento, no las incorporamos, con lo cual nos ahorramos a nivel de escala planta piloto de trabajar con materiales. Cuando se trabaja con nanopartículas hay que ir con cuidado porque cómo se tienen que manejar. Por tanto, en este caso no tenemos que manejar estas partículas, sino que partimos de granza, de pellets de dos materiales distintos. Bueno, la mezcla parece que daba bien. Vamos a ver qué ocurre. Aquí tenemos PLA, PLA-REX, PLA-REX 2, quiere decir que utilizamos dos proporciones del agente multiepoxidado para hacer la extrusión reactiva. Y aquí vemos, después de la deposición de filamento, cómo generamos hilos más gruesos y menos interesantes aquí. Aquí hay una estructura más fina, pero aquí nos hemos permitido colocar encima, parecería que tenemos una estructura de fibras interconectadas, ¿no? Y por tanto, desde el punto de vista mecánico, esto va a darnos, este material es este en azul, que da las mejores propiedades mecánicas en tracción, y también que nos da, esto es un ensayo de impacto, no sé si están familiarizados, es una barra donde un péndulo da un impacto sobre una pieza y analizamos, este es un impacto instrumentado, en general muchas veces el impacto es rompe o no rompe y nos sale un número, pero aquí podemos seguir a través de tener en el impactor un captador de carga, podemos seguir cuál es toda la curva. Si tenemos PLA solo, al llegar al máximo cae, y en cambio en el último material teníamos mucha más absorción de energía que podemos calcular, y que vemos, por ejemplo, cuál es la absorción de energía de este material respecto del PLA. Por tanto, bueno, el mejorar o evitar la fragilidad del PLA se ha conseguido. Bueno, aquí vamos a pasar ya a la parte de reciclado, no sé cómo voy de tiempo. Bien, gracias. Vamos a pasar a algunos ejemplos de reciclado. Aquí hemos trabajado más con empresas y, bueno, esto es a final del siglo pasado, por tanto nos vamos un poco lejos en el tiempo. Aquí lo que estudiábamos es, yo voy a poner todo, yo esto creo que ustedes
y lo pueden reconocer, aunque no convivan con ello. Los televisores, antes de ser de pantalla plana, utilizaban bastante cantidad de plástico, eran de tubo, y los que tenemos más años sí que los hemos visto todos en casa. Bueno, al lado de donde tenemos el centro estaba la empresa Sony, que fabricaba estos televisores para toda Europa, a una velocidad increíble. Tenían una planta de montaje que cada, no me equivoco, 28 segundos tenían en una caja 2 televisores, es decir, que montaban. El problema de la empresa era la logística, de cómo llegaban y salían las piezas. Y se plantearon hacer los muebles de estos televisores con esto se hace con un poliestireno de alto impacto, aquí lo vemos, poliestireno de alto impacto, y querían utilizar un material reciclado. Cuidado que aquí hay un poco de trampa, porque el material reciclado no es postconsumo, es reciclado industrial, es reciclado de retales de procesos de termoconformado. Por ejemplo, los envases de yogur suelen ser de poliestireno de alto impacto, y cuando se termoconforman queda todo en unos retales, que es un material muy homogéneo, no degradado, bien controlado. Por eso se pusieron a hacer esto y tenían varios suministradores. Había que seleccionar el mejor reciclado. ¿Cuál es el mejor reciclado? No es el que tiene más propiedades, es el que tiene las propiedades más similares al material que utilizaba Sony. Porque Sony no le interesaba cambiar nada de sus especificaciones, ni el proceso de fabricación, ni las propiedades finales. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues analizamos varios materiales diferentes, y en estos diagramas multivariables, donde tenemos la respuesta en flexión, a impacto, aquí sería atracción, índice de fluencia, índice de fluidez, no sé si saben lo que es un ensayo de tipo industrial que nos da una idea de la reología, cómo fluye el material, y es muy importante a la hora de procesar, etc. Y comparamos, este era el material que utilizaban ellos reciclado una vez para residuos o piezas defectuosas, lo volvían a utilizar. Fíjense que casi tiene las mismas propiedades que el virgen. Y aquí comparamos el material A. Bueno, esto ya vemos que da una forma muy diferente de la que tenía el primer material, sobre todo en resistencia al impacto. El B más o menos está bien, ¿no? Aunque aquí tiene un valor superior, mejor. El C también nos da una forma muy extraña. Por tanto, estos diagramas multivariables son muy gráficos. Enseguida vemos si nos acercamos o no al material que queremos sustituir. El D también tenía mucha variación y, por tanto, como es lógico, seleccionamos el material B, que era el más parecido al que Sony estaba utilizando. Las variables más fundamentales fueron el índice de fluidez y la resistencia a impacto. Fueron las dos variables más limitantes. Con esto dijeron, bueno, pues esto va tan bien que ahora vamos a hacer esta misma pieza, pero con el material PET que proviene de botellas. Y claro, aquí a principios de los 2000, el suministro de PET reciclado era muy variable. Vemos aquí dos probetas completamente distintas. No sé si se distingue aquí que hay algunos picos en negro, por tanto tenían impurezas. De manera que, por ejemplo, estas probetas de aquí arriba, ensayadas a tracción, daban un 27% de rotura, mientras que estas 0% de rotura. Claro, en un proceso como el de Sony, que necesitan un suministro de material constante y de calidad también constante, esto no era aceptable. Entonces, no pudieron fabricar aquí la pieza, pero fabricamos otra. Fíjense, estos son las cajas de los altavoces que van en el interior de la carcasa de estos televisores. Era interesante cuando visitábamos Sony, porque veías los televisores que estaban montando, y a veces la caja era de color verde, otras veces era más azul, otras veces era más amarilla, etc. Y así pudimos colocar PET, el material equivalente a 22,5 botellas de PET, dentro de un televisor. Y hacemos un salto en el tiempo y nos vamos al 2016, y afortunadamente pues el reciclado de PET ha mejorado y la calidad del PET es mucho mejor, y ahora nos podemos plantear una aplicación como esta que vemos aquí, de una pieza
en donde es una pieza que tiene que ir al exterior, por tanto tiene unas condicionantes elevados, unas exigencias elevadas, tiene unas exigencias también estéticas, y esta pieza, este sillón, se hacía para el color este rojo, igual les suena un poco a Coca-Cola. Esto quería Coca-Cola hacer esto para cerrar su círculo, ¿no? A partir de las botellas fabrico el color de mi material, de mi color corporativo, los sillones. Y aquí lo más difícil fue, contamos con una empresa de fabricación de aditivos, cuáles eran los filtros ultravioletas, cuáles eran los colorantes, cuáles eran los estabilizantes de este material para que pudiera soportar estar en el exterior y poder mantener el color que querían. Mantener el color que querían teniendo en cuenta que a la entrada pasaba lo mismo, podía tener más tonos azules, más tonos verdes, más tonos amarillos. Por tanto, in situ tenía un detector de color de la granza de P para variar la cantidad de colorante que se iba colocando. ¿De acuerdo? Por tanto, 10 años más tarde se pudo utilizar, o se ha podido utilizar aplicaciones de P reciclado para aplicaciones de más valor añadido. Aunque en general el PET, si no está detrás Coca-Cola o Sony, el PET reciclado se utiliza para hacer fibras textiles. Y aparece de nuevo, más o menos cuando hacíamos esto, aparece un problema, sobre todo en Francia, se envasan mucho productos lácteos con PET, y para que protejan el alimento tienen que utilizar dióxido de titanio en el interior. Y cuando tenemos dióxido de titanio en el PET, impide el proceso de hilado. Por tanto, este sistema de reciclado de PET, que tan bien establecido estaba, se rompe al introducir botellas de productos lácteos. Y aparecen estas dos iniciativas que pudimos participar con otras universidades del sur de Francia y de España y varias empresas, en donde se quiere buscar aplicaciones para este PET opaco. ¿Y qué es lo que hacemos? Y con esto casi acabo, me parece que ya me vienen a decir que... Perfecto, gracias. Bueno, pues utilizamos estos residuos, es decir, bueno, vamos a hacer, ya hemos aprendido a hacer extrusión reactiva, a controlar la reología de un material. Finalmente el PLA es un poliéster y el PET es otro poliéster. Vamos a aplicar aquí la misma tecnología. Vamos a modificar, por tanto, a homogeneizar este residuo y a modificar la reología, y vamos a hacer luego un espumado, que también lo aprendimos a hacer antes, ¿no? Y vamos a tener estructuras micro espumadas de PET reciclado opaco. Entonces podemos fabricar piezas a partir de este material con estas dos modificaciones. Y vemos, por ejemplo, quizás se ve más aquí, así simplificamos, con piezas de 5 milímetros de espesor. Si el PET no está modificado reológicamente, lo que se ven son estos huecos grandes. Esto ya no es una microespuma, esto es que ha habido una coalescencia de todas las celdas. Mientras que cuando la reología del PET, la modificación estructural por REC, nos da una reología más controlada, verdaderamente casi no ven nada. Bueno, pues porque hay microceldas, microceldillas en el interior. ¿De acuerdo? Y por tanto, como consecuencia, las propiedades mecánicas en flexión pues son superiores tanto en las piezas de 3 milímetros como de 5 milímetros en las de REX que respecto a las no REX. ¿De acuerdo? Últimamente nos hemos ido un poco a la parte de los elastómeros, pero esto me lo voy a saltar porque me parece que ya no me queda tiempo, ¿verdad? ¿Muy bien? ¿Sí? Vale, perfecto, pues entonces se lo explico. Gracias. No, decía que desde el 2019 que incorporamos un postdoc, que ahora ya es profesor con nosotros, hasta la actualidad hemos abierto una línea más de elastómeros o de cauchos, sobre todo pensando en todos estos residuos de neumáticos de automóviles. En Europa se generan 2,6 megatoneladas de residuos de caucho en el 2018, ¿de acuerdo? La cantidad de neumáticos que hay es tremenda, con lo cual se genera un problema ecológico, un problema de salud. Entonces, estar
regulado, se tienen que micronizar para que no haya tanto problema, y la solución para utilizar este micronizado de neumáticos es sobre todo para asfaltos y para hacer como relleno. Pero es difícil reciclar el caucho porque está vulcanizado. Entonces, si ustedes saben, los enlaces de reticulación no permiten que vuelva a fluir el material, no se comporta como un termoplástico. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos? Perfecto. Y entonces podemos tener aplicaciones de más valor añadido para estos residuos, aparte de ir de relleno en los asfaltos. Bueno, pues nos hemos planteado dos líneas, que muy brevemente se lo voy a explicar, y una sería, ¿podríamos aumentar o utilizar este material de trituración del caucho, de residuos de neumáticos, para reforzar materiales frágiles, como por ejemplo el PLA? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Los mezclamos directamente y vemos que una probeta de tracción bueno, aquí no se ve gran cosa, pero vemos que una probeta de tracción no presenta más deformación, es decir, sigue siendo frágil igual. Por tanto, hemos hecho un paso que no sirve para gran cosa. Cuando este material lo disolvemos, el PLA, de la matriz de este material en diclorometano, pues tenemos todas las partículas aisladas de caucho que vemos. Sin embargo, podemos buscar otra estrategia, que es incorporar una tercera fase de caucho natural. Es decir, que ahora mezclamos PLA, residuos de neumáticos y caucho natural. Y ahora sí que conseguimos que la pieza deforme mucho más. Seguimos teniendo una matriz de PLA, pero el caucho natural nos hace de interfase, interconecta lo que es la matriz con la segunda fase de residuo de caucho. De manera que cuando hacemos el mismo tratamiento que hemos hecho antes, ya no observamos las partículas aisladas de caucho, sino que tenemos ya una red, ¿de acuerdo?, que es la que puede actuar de refuerzo. Por tanto, no voy a poner aquí resultados mecánicos, pero ya se ve que esto tiene que dar mejores resultados mecánicamente, solamente lo vemos a nivel macroscópico, que no esto de aquí. Y la otra aplicación que buscamos con estos residuos de caucho es aprovechar lo que se denomina el efecto elastocalórico que tienen los cauchos para pensar en aplicaciones como bombas de calor. ¿Qué es el efecto elastocalórico? Pues nos dice que el caucho natural, y en general algunos cauchos, cuando se estiran, cuando estiramos esta estructura de caucho, se produce una cristalización, inducimos una cristalización, un ordenamiento de las cadenas, y cuando se deja de aplicar esfuerzo, se hace la fusión. Y por tanto tenemos este ciclo aquí asociado a los cambios de fase. Y este cambio de fase lleva asociado cambios térmicos. De manera que cuando tenemos una pieza de caucho a 21 grados, podemos seguir esto por unas cámaras de infrarrojo que nos permiten determinar la temperatura sobre la superficie de estas muestras. Aquí es una mezcla de caucho natural con un 20% de residuos de neumáticos. Al estirarlo subimos a 32 grados y al recuperar la forma baja a 13 grados. Por tanto, podemos pensar, esto es un simple ciclo, pero podemos pensar que si esto lo hacemos en fatiga, muchas veces, por ejemplo, en una estructura tipo un pulpo que tiene varios brazos, podemos acabar generando una estructura que genere calor o frío. Y lo interesante del tema es que cuando nosotros utilizamos en negro caucho natural, si utilizamos caucho con un 20% de residuo de neumáticos, el ciclo de histéresis, el ciclo de cambio térmico es más grande, se aumenta más la temperatura y baja más la temperatura, debido a que las partículas de caucho actúan de nucleantes de la cristalización, por tanto hacen que este proceso sea más exagerado, se produce más cristalinidad y más cambio de temperatura. ¿De acuerdo? Por tanto, esto yo creo que era lo último. Aquí agradecer a los que nos han permitido con proyectos
con financiación pública o con empresas, nos han aportado sus recursos para poder hacer esta investigación. Y finalmente no quería acabar sin una imagen del mar Mediterráneo al fondo de Barcelona, para ver si se animan a contactarme y a venirnos a ver en Barcelona. Muchas gracias por su atención. Preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta para la doctora? Aquí ven mis niños de polímeros, ustedes saben. Buenas tardes, doctora. Tengo dos preguntas. Con respecto, bueno, primero es, con la presurización del molde con nitrógeno, ¿no corre el riesgo de apertura de molde o de defecto en la pieza? Si así fuera, ¿cómo controla para lograr la producción continua? Porque allí mencionó que ya lo estaban, ya lo estaban produciendo. Es un proceso industrial. Sí, aquí hay varias cosas. La presión la tenemos dentro del bolsillo de clasificación. ¿De acuerdo? Por eso, lo he explicado un poco rápido, pero la máquina requiere unas modificaciones que son dos válvulas antirretorno en la zona de clasificación para no perder, para mantener la presión del gas. ¿De acuerdo? Cuando entra dentro del molde, vamos a presión cero y el fluido supercrítico se expande y pasa a gas. En realidad, no lo he explicado con detalle, pero esto justamente nos hace de eliminar lo que son las contracciones de moldeo. ¿De acuerdo? Que normalmente vienen asociadas a piezas de plástico, y cuando tenemos esto, la misma presión que tú dices que hace el gas en el interior compensa las contracciones de moldeo. Por tanto, en este sentido, queda mejor calidad la pieza y evitamos los rechupes que pudiéramos tener. Otra cosa es el gas atrapado en las paredes que quedan sólidas puede dar un acabado superficial no tan bueno como el que tendríamos en una pieza que no contenga gas. Esto se contrarresta con unos sistemas de molde que se llaman hot heat, que es calientas y enfrías el molde para dar mejor brillo, mejor acabado superficial. La tecnología está también desarrollada. No sé si he contestado la pregunta. Sí, perfecto. Y respecto al PLA Rex, ¿sufre algún tipo de degradación el material? Porque vi que es sometido a varios procesos de temperatura. Es decir, temperatura alta, vuelve a bajar, de nuevo temperatura un poco Cuando alta. fabricamos el PLA Rex. Sí, no lo he explicado en detalle, pero cuando se hace el procesamiento, al ser muy sensible a la hidrólisis, tiene que deshumidificarse el material. Por tanto, aunque no esté cristalizado, previamente a la deshumidificación se tiene que cristalizar. Por eso hay tantos cambios de temperatura. Es decir, que antes de cada procesamiento tengo que volver a cristalizar el material en un horno, ¿de acuerdo? Porque espontáneamente el material tiene una cinética de cristalización muy lenta, por tanto hay que ponerlo en un horno durante unas horas para que haya una fase cristalina y permita luego una deshumidificación a 80 grados. Si no, como la TG del material es 60, al calentarlo 80 para deshumidificar me quedaría un bloque en la tolva de alimentación, ya no podría procesarlo. Entonces no es necesario ningún tipo de aditivo allí. No, el aditivo es el mismo agente multiepoxidado que colocamos, que lo que hace es extensión de cadenas o ramificaciones. Es decir, realmente sí que hay una degradación, pero este producto químico con varios agentes epoxidados reacciona con los grupos ácidos de la superficie de la zona de la cadena donde se ha roto y vuelve a pegarlos. Es decir, que hay degradación y
recombinación durante la explosión reactiva. Bueno chicos, entonces para cualquier otra duda más extensa, la doctora nos dejó muy amablemente su correo y vamos a proceder a entregar el reconocimiento, por favor, por su excelente plática a la doctora. Ya me oye, ¿verdad? En la presentación anterior a esta se nos había olvidado indicarles el correo electrónico de la doctora Yanasvili, por si alguien está interesado en tomar estudios de maestría o doctorado con la doctora. Recordemos que su línea de investigación era en visualización mediante RMN para tratamientos de cáncer, una línea de investigación también muy innovadora y en lo personal que creo que es muy interesante. Bien, y sería en la Universidad de Delft, Holanda. Bien. ¿Ya tomaron todos el correo electrónico de la doctora? ¿Alguien falta por tomarlo? Ahí en producción. Hola, producción. ¿Nos pueden volver otra vez a poner la diapositiva de la doctora? Ya está. Aquí está, a copiar. Bien, ¿ya terminaron? Muy bien. Perfecto, a ver si ahora ya en producción nos ponen la siguiente presentación. Ahora puedo ir comenzando ya. Chicos, los que se van a quedar a la siguiente ponencia, no sé si me ayuden corriéndose a las filas de enfrente, por favor. Y no podemos terminar nos debemos de quedar a la... Bueno, ya está